En esta publicación profundizamos en el tema de cómo sobrevivían los campesinos medievales a las noches más frías, que permanece en las páginas polvorientas de la historia. La supervivencia durante el periodo medieval, específicamente para la clase campesina, no era una cuestión de comodidad, sino un ejercicio riguroso de ingeniería empírica y adaptación biológica. Durante los meses de invierno, cuando las temperaturas en Europa descendían drásticamente, las comunidades rurales debían maximizar cada recurso disponible para contrarrestar los efectos de la hipotermia y las enfermedades respiratorias. La arquitectura de la vivienda campesina constituía la primera y más importante barrera contra el frío extremo. A diferencia de las estructuras de piedra de la nobleza, las casas de los campesinos, a menudo denominadas casas largas o estructuras de poste y viga, se diseñaban bajo principios de eficiencia térmica. Las paredes se construían habitualmente mediante la técnica del bahareque, que consistía en un entramado de madera entrelazado con ramas de mimbre y recubierto con una mezcla de barro, paja y cal. Esta combinación de materiales actuaba como un aislante natural de alta densidad. El barro sellaba las grietas, impidiendo la entrada de corrientes de aire, mientras que la paja atrapaba pequeñas burbujas de aire que dificultaban la transferencia de calor hacia el exterior. El techo de estas viviendas era otro componente crítico. La paja se colocaba en capas extremadamente gruesas, a veces superando el medio metro de espesor. Esta densidad no solo garantizaba la impermeabilidad ante la nieve y la lluvia, sino que creaba un colchón térmico superior. La ausencia de chimeneas de piedra modernas era, paradójicamente, una ventaja para la retención del calor. En su lugar, las casas contaban con un hogar central en el suelo de tierra. El humo ascendía lentamente y se filtraba a través de la paja del techo. Este proceso permitía que el aire caliente circulara por toda la estancia antes de salir, y el humo mismo cumplía funciones adicionales, como la desinfección de la paja y la eliminación de parásitos que podrían transmitir enfermedades. La disposición interna de la vivienda respondía a una lógica de simbiosis térmica. En la mayoría de las regiones, el campesino compartía su hogar con el ganado. Los animales de tiro, las vacas y las ovejas, eran alojados en un extremo de la casa larga, separados de la zona de habitación humana únicamente por un tabique bajo o un cambio de nivel en el suelo. El calor metabólico generado por estos animales grandes era constante y significativo. Un buey o una vaca funcionan como radiadores térmicos de gran potencia. Su presencia elevaba la temperatura ambiente varios grados, manteniendo el aire por encima del punto de congelación, incluso en las noches más gélidas. Este intercambio de calor era vital, ya que el ganado también protegía la estructura de la vivienda con su propia masa corporal. El manejo del fuego era una disciplina estricta. El hogar central nunca se apagaba por completo durante los meses de invierno. Al final de la jornada, las brasas se cubrían con ceniza para mantener el calor latente sin consumir el combustible rápidamente. El combustible principal variaba según la región. En áreas boscosas se utilizaba leña de roble o haya, mientras que en zonas de llanura se recurría a la turba,
que ardía lentamente y generaba un calor constante. La recolección de este combustible era una actividad prioritaria durante el otoño, ya que la falta de madera seca en enero significaba una sentencia de muerte para los miembros más vulnerables de la familia. La vestimenta representaba la última capa de defensa personal. El sistema de capas era la norma establecida por la necesidad. La capa interior solía ser una túnica de lino que absorbía la transpiración y evitaba que la humedad enfriara el cuerpo. Sobre esta se vestían varias túnicas de lana densa. La lana posee propiedades hidrofóbicas naturales gracias a la lanolina y mantiene sus capacidades aislantes incluso cuando está ligeramente húmeda. Los campesinos utilizaban calzas de lana gruesa y calzado de cuero relleno de paja o musgo seco para aislar los pies del suelo frío de tierra batida. El uso de la capucha era universal. Se comprendía que una parte significativa del calor corporal se disipa a través de la cabeza, por lo que las capuchas de lana pesada se utilizaban incluso durante el sueño. El descanso nocturno era un acto de preservación colectiva. Los colchones eran sacos de lona rellenos de paja, hojas secas o helechos. Estos materiales se cambiaban periódicamente para evitar la putrefacción por la humedad ambiental. Las familias dormían juntas en una misma plataforma o cama para compartir el calor corporal. El uso de mantas de lana pesada se complementaba con pieles de animales locales, como las de conejo o de cabra, que proporcionaban una barrera adicional. La noción de privacidad era inexistente en comparación con los estándares modernos, ya que el aislamiento individual resultaba ineficiente desde el punto de vista térmico. La nutrición desempeñaba un papel analítico en la resistencia al frío. La dieta de invierno se centraba en alimentos con alta densidad calórica y en el consumo de líquidos calientes. El potaje era el alimento básico, una sopa espesa compuesta de cereales como la avena, la cebada y el centeno, enriquecida con legumbres secas y hortalizas de raíz, como nabos y chiribías. El consumo de grasas animales, provenientes principalmente de la carne de res o de cordero conservada en sal o ahumada, era esencial para mantener el metabolismo elevado. El cuerpo requería una mayor ingesta calórica para generar calor interno, y los campesinos ajustaban su consumo según las reservas acumuladas tras la cosecha. Las bebidas fermentadas, como la cerveza de bajo grado o la sidra, se consumían frecuentemente tibias. El alcohol, aunque en exceso puede causar vasodilatación y pérdida de calor, en dosis moderadas y calientes, proporcionaba una sensación inmediata de alivio térmico y carbohidratos de rápida absorción. La gestión del entorno inmediato a la vivienda también era estratégica. Durante el otoño tardío se acumulaba estiércol y paja vieja contra las paredes exteriores de la casa. Este material, al entrar en un proceso de descomposición lenta, generaba un calor residual que ayudaba a aislar la base de las paredes. Además, la nieve acumulada se dejaba en los bordes de la casa, ya que la nieve compacta actúa como un aislante eficaz contra los vientos helados, creando una barrera física que protegía el núcleo de la vivienda. El ritmo de vida se alteraba significativamente durante las noches más largas. La actividad humana se reducía al mínimo necesario para conservar energía.
Las tareas domésticas, como el hilado de lana o la reparación de herramientas, se realizaban cerca del hogar central, aprovechando la luz y el calor residual. La estructura social de la aldea funcionaba como una red de seguridad. Si una familia carecía de combustible o sufría daños en su techumbre, la comunidad intervenía para asegurar la supervivencia del grupo, entendiendo que la pérdida de una unidad productiva afectaba la estabilidad de todo el señorío o aldea. La fisiología del campesino medieval también presentaba adaptaciones al entorno. Estudios osteológicos sugieren que las poblaciones rurales desarrollaban una mayor tolerancia metabólica a las variaciones térmicas. Sin embargo, esto no evitaba que los extremos climáticos afectaran la salud a largo plazo. La exposición constante al humo del hogar central causaba problemas oftálmicos y respiratorios crónicos, pero era un compromiso aceptable frente al riesgo inminente de morir por congelación. En conclusión, la supervivencia del campesino medieval ante las noches más frías era el resultado de una integración total entre el diseño arquitectónico, el comportamiento social y el aprovechamiento exhaustivo de los recursos biológicos. No se trataba de un enfrentamiento directo contra la naturaleza, sino de una infiltración dentro de sus leyes térmicas. El uso de los animales como calefacción viva, la ingeniería del bahareque y la paja, y el mantenimiento sagrado del fuego central, permitieron que las poblaciones rurales persistieran a través de los siglos en condiciones climáticas que de otro modo habrían sido prohibitivas para la vida humana. Este sistema, aunque rudimentario en apariencia, demostraba un conocimiento profundo de la termodinámica aplicada y una resiliencia comunitaria que garantizaba la continuidad de la civilización rural europea bajo los inviernos más severos. La gestión del combustible constituía el eje central de la logística invernal, pues la disponibilidad de madera determinaba directamente la probabilidad de supervivencia del núcleo familiar. El acceso a los recursos forestales no era libre, sino que estaba sujeto a las leyes señoriales que regulaban el derecho de leña. Los campesinos tenían permitido recolectar únicamente la madera muerta o las ramas caídas, una práctica que obligaba a una planificación meticulosa durante los meses de otoño. El almacenamiento de leña seca era una tarea prioritaria, ya que el uso de madera verde en el hogar central no solo generaba un calor ineficiente, sino que producía un humo denso y tóxico que exacerbaba las enfermedades respiratorias comunes de la época. La eficiencia térmica se extendía a la vestimenta, que funcionaba como un sistema de capas diseñado para atrapar el calor metabólico. La capa base solía ser una camisa de lino, valorada por su capacidad para absorber la humedad y proteger la piel. Sobre esta se superponían túnicas de lana gruesa, cuyas fibras naturales poseen propiedades aislantes incluso en condiciones de humedad. El uso de calzas de lana y envoltorios para los pies, fabricados con telas recicladas y rellenos de paja seca, era fundamental para prevenir la congelación de las extremidades inferiores. Las capas exteriores, a menudo tratadas con grasas naturales para repeler la nieve y la lluvia, completaban un conjunto que permitía la movilidad necesaria para las tareas esenciales, mientras se mantenía una temperatura corporal estable.
En las regiones afectadas por el fenómeno climático, conocido como la pequeña edad de hielo, las comunidades rurales desarrollaron sistemas de calefacción más avanzados, como la estufa de mampostería. Este dispositivo, construido con ladrillos o piedras, permitía quemar el combustible de manera más completa y almacenar el calor en su estructura densa. La estufa liberaba calor radiante de forma gradual durante muchas horas, eliminando la necesidad de mantener una llama abierta durante toda la noche y reduciendo el riesgo de incendios accidentales en viviendas compuestas mayoritariamente de materiales inflamables. El impacto de las temperaturas extremas también se reflejaba en la organización del trabajo agrícola. Durante el invierno profundo, la tierra se volvía impenetrable y las semillas permanecían en estado de latencia, lo que trasladaba el enfoque del campesino hacia el mantenimiento de las infraestructuras y el cuidado del ganado remanente. La protección de los animales de tiro y de las ovejas era crítica, ya que representaban el capital biológico necesario para la siguiente temporada de siembra. El hacinamiento de estos animales en espacios anexos a la vivienda no era solo una medida de seguridad contra depredadores o robos, sino una decisión térmica consciente para aprovechar el calor animal como un recurso energético compartido. La resiliencia ante el frío extremo consolidó estructuras sociales basadas en la cooperación mutua. El mantenimiento de los caminos y la limpieza de la nieve no eran tareas individuales, sino responsabilidades comunales que garantizaban el acceso a suministros básicos y la comunicación entre aldeas. El invierno, por tanto, no era solo un desafío biológico, sino una prueba para la cohesión del tejido social medieval. El éxito en la superación de estas condiciones climáticas adversas dependía de un equilibrio preciso entre el respeto a las jerarquías de recursos, el conocimiento empírico de la termodinámica y una disciplina comunitaria estricta que priorizaba la supervivencia colectiva sobre el bienestar individual. La alimentación durante los meses invernales desempeñaba un papel determinante en la capacidad del organismo para generar calor interno mediante procesos metabólicos. La dieta campesina se transformaba radicalmente, priorizando el consumo de carbohidratos complejos y grasas almacenadas durante las estaciones de cosecha. El potaje, una cocción lenta de legumbres, cereales como la cebada o el centeno y diversas raíces comestibles, constituía el pilar nutricional básico. Este alimento se mantenía en una ebullición constante sobre el fuego central, lo que permitía una ingesta de calorías calientes de forma regular a lo largo del día. La conservación de suministros mediante el secado o el salado aseguraba la disponibilidad de proteínas animales, principalmente procedentes de ovejas o ganado vacuno, cuyos subproductos, como el sebo, también se empleaban para la iluminación rudimentaria y la protección de la piel contra el agrietamiento causado por el aire gélido. La arquitectura doméstica evolucionó paralelamente para maximizar la retención del calor generado por estas actividades cotidianas. Las viviendas, construidas frecuentemente con una técnica de entramado de madera y tapial, presentaban muros gruesos de barro y paja que actuaban como una barrera aislante efectiva. Los techos de paja densa no solo cumplían una función hidrófuga,
sino que atrapaban el aire caliente que ascendía desde el hogar, creando una capa de aire estático que minimizaba la pérdida térmica por el tejado. La compartimentación interna de estas estructuras era mínima. El espacio común permitía que el calor del fuego se distribuyera de manera uniforme, evitando la formación de bolsas de aire frío que pudieran comprometer la salud de los miembros más vulnerables del núcleo familiar. Las aberturas al exterior eran escasas y de dimensiones reducidas, cubiertas habitualmente con pergaminos aceitados o telas gruesas para impedir la entrada de corrientes de aire sin sacrificar por completo la entrada de luz natural. El descanso nocturno se organizaba bajo premisas de eficiencia térmica estricta para contrarrestar el descenso de las temperaturas una vez que el fuego se reducía a brasas. El uso de jergones rellenos de paja, lana o cascarilla de cereales proporcionaba un aislamiento crítico entre el cuerpo humano y el suelo frío de tierra batida. En las noches de frío intenso, la familia se agrupaba en una única zona de pernocta para aprovechar el calor corporal colectivo, utilizando mantas de lana pesada y pieles de animales curtidas como capas superiores. En diversas regiones de Europa central y septentrional se implementó el uso de camas cerradas o estructuras de madera similares a armarios que creaban un microclima protegido. Este método de confinamiento térmico reducía drásticamente la pérdida de calor por convección y permitía mantener una temperatura estable durante las horas de sueño, protegiendo a los individuos de las fluctuaciones térmicas extremas del exterior. La gestión de las afecciones respiratorias y circulatorias asociadas al clima invernal era una preocupación constante en el entorno rural. La medicina empírica de la época recurría al uso de infusiones de hierbas recolectadas y secadas durante el verano, como el tomillo o la raíz de malvavisco, empleadas para mitigar los efectos del aire gélido y la exposición prolongada al humo del hogar. La supervivencia dependía de la capacidad de mantener el metabolismo activo y las extremidades protegidas, pues cualquier herida o enfermedad menor en invierno podía derivar en complicaciones graves debido a la debilidad general inducida por la escasez de luz solar y la dieta restringida. La llegada de la primavera no representaba únicamente un cambio estacional, sino la culminación exitosa de un proceso de resistencia física y técnica que validaba la eficacia de las estrategias de adaptación desarrolladas por las comunidades rurales a lo largo de los siglos. La integración del ganado dentro del espacio habitable representaba una de las estrategias de termorregulación más efectivas en las sociedades agrarias. La convivencia estrecha con animales de granja, fundamentalmente vacas y ovejas, permitía que el calor biológico generado por estos grandes mamíferos se transfiriera de manera constante a las áreas residenciales. En las estructuras denominadas casas establo, comunes en gran parte de Europa, la separación entre el sector humano y el animal era mínima, a menudo limitada por un tabique bajo de madera o simplemente por un desnivel en el suelo. Este diseño arquitectónico permitía que el aire caliente ascendente del ganado elevara la temperatura ambiente general, actuando como un sistema de calefacción natural que reducía la dependencia exclusiva de la leña durante las noches de heladas severas.
El vestuario constituía la última línea de defensa individual frente al rigor climático. La superposición de capas de lana virgen, cuya estructura fibrosa atrapaba bolsas de aire aislante, resultaba indispensable para mantener la temperatura basal tanto en las jornadas de trabajo como en el reposo. Las prendas interiores de lino cumplían la función técnica de absorber la humedad corporal, evitando que el sudor se enfriara sobre la piel y provocara una pérdida rápida de calor interno. El calzado, fabricado con cueros curtidos y reforzado internamente con paja, heno o musgo seco, proporcionaba una barrera crítica contra el suelo gélido, mientras que el uso constante de capuchas y tocados de lana protegía la cabeza, zona de alta irradiación térmica, asegurando la preservación del calor en los centros vitales del organismo. La gestión del combustible para el mantenimiento del fuego central requería una planificación comunitaria y administrativa rigurosa durante los meses de cosecha. En regiones donde el acceso a la madera estaba restringido por derechos señoriales o por la escasez forestal, el campesinado recurría al uso de turba, matorrales secos o incluso estiércol deshidratado como fuentes alternativas de combustión. El horno comunal de la aldea no solo desempeñaba una función en la cadena de suministro alimentario, sino que se consolidaba como un centro térmico de gran relevancia. El calor residual acumulado en sus gruesas paredes de piedra permitía que el entorno inmediato del horno sirviera de refugio temporal para las tareas que requerían mayor destreza manual, las cuales eran imposibles de realizar con las extremidades entumecidas por el frío extremo. Este conjunto de medidas técnicas, arquitectónicas y sociales configuraba un sistema de resistencia integral que permitía la continuidad de la vida rural bajo condiciones ambientales adversas. La supervivencia del campesino medieval no dependía de una única innovación, sino de la optimización extrema de los recursos disponibles y de una organización del espacio y del tiempo orientada a la conservación de la energía. La adaptación al entorno geográfico se fundamentaba en una comprensión empírica de las leyes térmicas, estableciendo un equilibrio precario, pero funcional, entre el organismo humano y los ciclos climáticos más rigurosos de la historia europea. La dieta invernal constituía un pilar fundamental en la estrategia de supervivencia, actuando como el combustible interno necesario para mantener la termogénesis. Durante los meses de mayor rigor climático, el consumo de legumbres secas, como lentejas y habas, junto con cereales de crecimiento lento como el centeno y la cebada, proporcionaba una fuente sostenida de energía. Estos alimentos se preparaban predominantemente en forma de potajes densos que se mantenían en cocción lenta sobre el hogar. La ingesta de grasas, obtenidas principalmente de derivados lácteos y aceites vegetales en las regiones donde estaban disponibles, resultaba crucial para generar una reserva lipídica que protegiera los órganos internos. La regularidad en el consumo de líquidos calientes, como caldos y decocciones, permitía elevar la temperatura corporal de manera inmediata, contrarrestando la pérdida de calor por conducción en ambientes cuya temperatura descendía con frecuencia por debajo del punto de congelación. El descanso nocturno se organizaba bajo estrictos criterios de conservación térmica y densidad humana.
el uso de jergones rellenos de paja, heno o en ocasiones lana de baja calidad, aislaba el cuerpo del contacto directo con el suelo o las plataformas de madera. En diversas regiones europeas se extendió el uso de camas cerradas o armarios de dormir, estructuras de madera que confinaban el espacio del lecho para retener el calor corporal de los ocupantes en un volumen de aire reducido. La práctica de dormir de manera colectiva, compartiendo el espacio con varios miembros de la familia, maximizaba la transferencia de calor por radiación y contacto directo. Esta disposición no era una mera consecuencia del hacinamiento, sino una técnica deliberada de protección mutua que reducía significativamente el riesgo de hipotermia durante las horas de inactividad metabólica más profunda. La actividad laboral durante el invierno se reconfiguraba para minimizar la exposición innecesaria a los elementos externos, trasladando la producción al interior del ámbito doméstico o de los anexos protegidos. Las tareas de mantenimiento de herramientas, la preparación de fibras textiles como el lino y la lana, y la reparación de arreos se realizaban en las proximidades del fuego o en las áreas calentadas por el ganado. Esta transición hacia un trabajo manual menos exigente desde el punto de vista cardiovascular permitía al organismo conservar sus reservas energéticas para la producción de calor basal. La organización del tiempo se ajustaba estrictamente a las horas de luz solar, reduciendo el periodo de actividad exterior al mínimo indispensable para el cuidado de los animales y el suministro de agua, cuya obtención a menudo requería romper las capas de hielo en pozos y arroyos. La cohesión social y la estructura comunitaria servían como un mecanismo de seguridad adicional en la gestión de las crisis climáticas. El intercambio de excedentes de combustible o alimentos entre familias, así como la vigilancia compartida de los recursos hídricos y forestales, aseguraba que los eslabones más vulnerables de la población rural pudieran superar los picos de frío extremo. La arquitectura de las aldeas, con viviendas a menudo agrupadas para ofrecer protección mutua contra el viento, reflejaba una adaptación colectiva al territorio. El conocimiento empírico sobre la meteorología local permitía a los campesinos anticipar las tormentas de nieve y asegurar las estructuras antes de que el aislamiento fuera total. Este sistema de vida, basado en una economía de subsistencia altamente tecnificada en su simplicidad, permitió la permanencia de las poblaciones rurales en latitudes desafiantes, consolidando modelos de habitabilidad que perduraron hasta la revolución industrial. La indumentaria invernal desempeñaba un papel decisivo en la creación de un microclima personal que protegía la superficie dérmica del contacto con el aire gélido. El vestuario campesino se basaba en el principio de superposición de capas, utilizando materiales de origen natural que poseían propiedades aislantes específicas. La lana de oveja, procesada de forma rudimentaria pero efectiva, constituía la fibra principal para las prendas exteriores debido a su capacidad para retener el calor, incluso en condiciones de humedad. Bajo estas capas de lana se utilizaban camisones de lino que absorbían la transpiración, evitando que el enfriamiento por evaporación redujera la temperatura del torso. La protección de las extremidades era prioritaria. El uso de calzas gruesas
envolturas de tela y calzado de cuero relleno de paja seca permitía reducir la pérdida térmica en los pies, mientras que capuchas y sombreros de fieltro minimizaban la disipación de calor a través de la cabeza, una de las zonas con mayor radiación térmica del cuerpo humano. La integración del ganado en el espacio habitable representaba una de las soluciones energéticas más eficientes de la arquitectura vernácula medieval. En muchas regiones, especialmente en el norte y centro de Europa, la estructura de la vivienda permitía que los grandes herbívoros, como bueyes y vacas, compartieran el mismo techo que los humanos, separados únicamente por tabiques bajos o situados en una planta inferior. El calor metabólico generado por estos animales actuaba como un sistema de calefacción radiante constante que elevaba la temperatura ambiente varios grados por encima de la exterior. Este fenómeno de simbiosis térmica era fundamental durante las noches de helada extrema, cuando el fuego del hogar se reducía a rescoldos para evitar incendios accidentales. La presencia animal no solo aportaba calor, sino que también contribuía a mantener un nivel de humedad que evitaba la excesiva sequedad del aire provocada por la combustión de madera. La gestión del combustible forestal exigía una planificación rigurosa que comenzaba durante los meses estivales y otoñales. La recolección de leña seca, la producción de carbón vegetal en pequeñas carboneras y el almacenamiento de turba en las zonas pantanosas eran tareas críticas para la supervivencia. Durante las noches más crudas, el manejo del fuego en el hogar central no se limitaba a la combustión abierta, sino que se practicaba el mantenimiento de las brasas bajo una capa de ceniza. Esta técnica permitía conservar el calor residual durante horas y facilitaba el reencendido inmediato al alba, minimizando el consumo de madera de alta calidad. El diseño de los hogares, que a menudo carecían de chimeneas avanzadas y utilizaban huecos en el tejado para la salida del humo, permitía que este último circulara por la parte superior de la estancia, creando una capa de aire caliente que contribuía al aislamiento general de la estructura. La medicina popular y el conocimiento de la fisiología humana también desempeñaban un papel en la resistencia al frío. Se comprendía de forma empírica que el consumo de infusiones de hierbas con propiedades vasodilatadoras o estimulantes ayudaba a mejorar la circulación periférica antes de dormir. El uso de piedras calientes o ladrillos calentados en el fogón, envueltos en paños y colocados en los pies de los lechos, servía como una fuente de calor externa dirigida a los puntos de mayor pérdida térmica. Estas prácticas, transmitidas generacionalmente, no eran medidas aisladas, sino parte de un protocolo integral de adaptación climática que permitía a la sociedad rural mantener su funcionalidad biológica y productiva en un entorno que de otro modo habría resultado letal. La resiliencia del campesinado medieval dependía de esta acumulación de estrategias técnicas y biológicas que transformaban la vivienda en un refugio térmico autosuficiente frente a las fluctuaciones estacionales. La alimentación invernal constituía el soporte bioquímico de esta resistencia térmica. La dieta de los meses fríos se centraba en alimentos con una alta densidad calórica que permitieran mantener la termogénesis activa durante las horas de sueño.
El consumo de potajes densos, compuestos por legumbres, raíces y cereales como el centeno y la cebada, aseguraba un suministro constante de energía. Las grasas de origen bovino y ovino se integraban sistemáticamente en las comidas nocturnas, ya que su digestión lenta proporcionaba una fuente de calor metabólico prolongada. La ingesta de caldos calientes antes de retirarse al descanso no solo hidrataba el organismo, sino que elevaba la temperatura interna, facilitando la transición al estado de reposo en un ambiente gélido. El espacio destinado al sueño se organizaba bajo criterios de máxima eficiencia colectiva. La práctica de dormir en grupos familiares, dentro de un mismo lecho, no respondía únicamente a la escasez de mobiliario, sino a la necesidad de aprovechar el calor corporal compartido. Esta transferencia de energía por conducción entre individuos permitía reducir drásticamente el riesgo de hipotermia nocturna. Los lechos se elevaban sobre el nivel del suelo para evitar el contacto directo con la humedad y el frío ascendente, utilizando estructuras de madera rellenas de jergones de paja o cáscaras de cereales que funcionaban como aislantes térmicos naturales. Sobre estos colchones se disponían mantas de lana pesada y pieles de animales curtidas, que atrapaban el aire caliente en el microentorno de la cama, creando una barrera casi impenetrable para las corrientes de aire que circulaban por la estancia. La arquitectura de la vivienda campesina complementaba estas medidas mediante el uso de materiales de alta inercia térmica. Las paredes, construidas frecuentemente con una mezcla de barro, paja y cal, poseían un grosor considerable que permitía absorber el calor generado durante el día y liberarlo lentamente durante la noche. La ausencia de grandes aberturas era una característica fundamental. Las ventanas eran escasas y de dimensiones reducidas, selladas con contraventanas de madera o pergaminos aceitados que impedían la entrada del viento gélido. El techo, cubierto por espesas capas de paja o brezo, no solo garantizaba la impermeabilidad frente a la nieve, sino que actuaba como una campana de aislamiento que retenía el aire cálido en las zonas habitables bajas, minimizando la pérdida de energía por convección hacia el exterior. Durante los periodos de frío extremo, la vida social y productiva se contraía hacia el centro de la vivienda, el punto más cercano a la fuente de calor residual. El ritmo circadiano del campesino se ajustaba a las horas de luz solar, limitando la actividad nocturna para conservar las reservas energéticas del cuerpo. El mantenimiento del orden y la limpieza en el interior de la vivienda también influía en la supervivencia, ya que la acumulación de materiales secos y la correcta disposición del combustible evitaban la humedad ambiental, la cual incrementaba la sensación térmica de frío. Este sistema de supervivencia, basado en el conocimiento profundo de los materiales disponibles y las leyes de la termodinámica aplicada, permitió que las poblaciones rurales de la Edad Media persistieran en climas hostiles, consolidando estructuras sociales y arquitectónicas que perduraron durante siglos debido a su eficacia técnica. La coexistencia con el ganado estabulado dentro de la estructura habitacional representaba una de las fuentes secundarias de calefacción más constantes y efectivas. La disposición de establos adyacentes o integrados
en las áreas de descanso, permitía que el calor metabólico generado por los grandes herbívoros se filtrara a través de los tabiques de madera o cañizo, elevando la temperatura ambiente de la zona residencial. Esta integración biológica convertía a los animales en radiadores naturales que operaban de forma ininterrumpida durante las horas de oscuridad, proporcionando un flujo de calor constante que complementaba la inercia térmica de los muros. El diseño de estas viviendas, denominadas a menudo casas largas, facilitaba que el aire cálido ascendente de los animales circulara hacia las estancias superiores o laterales donde dormía la familia, maximizando el aprovechamiento de cada caloría disponible en el ecosistema doméstico. La vestimenta desempeñaba un papel fundamental como barrera térmica individual en un entorno donde la temperatura interior difícilmente superaba los 10 grados centígrados. El uso de la lana, procesada de forma artesanal y conservando gran parte de su lanolina natural, garantizaba una protección aislante superior a cualquier otra fibra disponible. Los campesinos empleaban un sistema de capas superpuestas que permitía atrapar aire seco entre las prendas, optimizando la retención del calor corporal. Durante la noche, la indumentaria no se retiraba. El uso de calzas de lana densa y túnicas interiores de lino seco evitaba el enfriamiento brusco al abandonar el microclima del lecho. Además, el uso de capuchas y gorros de lana durante el sueño era una práctica común para mitigar la pérdida de calor a través de la cabeza, una zona de alta radiación térmica que quedaba expuesta fuera de las mantas. El manejo del fuego y la gestión de las brasas constituían la piedra angular de la seguridad nocturna y la estabilidad del refugio. Antes del descanso, se procedía a cubrir las brasas con ceniza, una técnica conocida como el encubrimiento del fuego, que permitía mantener el calor latente sin consumir el combustible de manera acelerada. Este procedimiento evitaba que la lumbre se extinguiera por completo y reducía el riesgo de incendios accidentales mientras los habitantes permanecían inconscientes. Al amanecer, las brasas aún activas facilitaban el reinicio rápido de la combustión, asegurando que las primeras tareas del día se desarrollaran en un entorno cuya temperatura ya había comenzado a estabilizarse. La elección de la leña también era un factor analítico. Las maderas duras como el roble se reservaban para la combustión lenta nocturna debido a su alta densidad y capacidad de generar brasas duraderas. La organización del trabajo estacional dictaba un sedentarismo preventivo que minimizaba la exposición al aire gélido del exterior. Durante las semanas de temperaturas más extremas, las labores agrícolas se reducían a lo estrictamente necesario para el mantenimiento del ganado, desplazando el foco de actividad hacia el interior del hogar. Las tareas de reparación de herramientas, el hilado de fibras y la cestería se realizaban en las proximidades del hogar, permitiendo que el cuerpo mantuviera una temperatura operativa sin realizar esfuerzos físicos extenuantes que provocaran sudoración, la cual resultaba peligrosa al enfriarse. Esta contracción de la actividad humana hacia el núcleo calefactado de la vivienda aseguraba que la energía metabólica se reservara para las funciones vitales, consolidando un equilibrio preciso entre el consumo de recursos y la preservación de la vida
en condiciones de aislamiento climático severo. La configuración del espacio de descanso representaba el último estrato de protección frente al descenso térmico nocturno. Los lechos no se concebían como elementos individuales, sino como zonas de confinamiento calórico colectivo, donde el calor humano se reciclaba de manera constante. El uso de jergones rellenos de paja, helechos secos o cáscaras de cereales proporcionaba una base aislante que separaba el cuerpo de la humedad ascendente del suelo, a menudo compuesto de tierra batida o piedra. Sobre esta estructura se disponían pieles de ganado ovino o bovino y mantas de lana de gran grosor que atrapaban el aire caliente generado por los ocupantes. La práctica de dormir agrupados permitía que la temperatura dentro del lecho se mantuviera significativamente por encima del punto de congelación, incluso cuando el resto de la estancia experimentaba temperaturas extremas. La arquitectura vernácula integraba soluciones técnicas para optimizar la inercia térmica de la vivienda. Las paredes, construidas mediante la técnica del entramado de madera, relleno con una mezcla de barro, paja y estiércol, conocida como bajareque, actuaban como un regulador natural de la temperatura. Este material compuesto poseía una gran capacidad para absorber la radiación térmica del hogar central durante las horas de actividad y liberarla de forma gradual durante la noche. Asimismo, la ausencia de grandes aperturas al exterior minimizaba la pérdida de energía por convección. Las escasas ventanas se sellaban con pergaminos aceitados. Vejigas animales o pesados paños de lana que impedían la entrada de corrientes de aire gélido, manteniendo la estanqueidad del núcleo habitacional. El componente nutricional se ajustaba de manera analítica para sostener la termogénesis necesaria durante los periodos de inactividad. El consumo de potajes densos, compuestos principalmente por legumbres, cereales como la cebada o el centeno, y grasas animales provenientes del ganado vacuno, aseguraba una liberación prolongada de energía. Esta dieta, rica en carbohidratos complejos y lípidos, proporcionaba el combustible metabólico indispensable para que el organismo mantuviera su temperatura interna sin entrar en estados de hipotermia. La ingesta de caldos calientes antes del período de sueño no solo hidrataba el cuerpo, sino que elevaba temporalmente la temperatura central, facilitando la transición hacia el estado de reposo en un entorno hostil. La gestión del aire interior también era objeto de una adaptación técnica específica. Los techos de paja o brezo, aunque carecían de chimeneas modernas, permitían una filtración lenta del humo que se acumulaba en las capas superiores de la vivienda. Esta capa de humo y aire cálido creaba un colchón térmico bajo el techado que reducía la velocidad a la que el calor escapaba hacia el exterior. Al mismo tiempo, la presencia de hollín en las techumbres actuaba como un aislante adicional y repelente de parásitos, contribuyendo indirectamente a la integridad estructural del refugio. Esta compleja interacción entre biología, arquitectura y gestión de recursos permitía que la estructura social del campesinado permaneciera operativa a pesar de las severas restricciones impuestas por el ciclo estacional. La integración de los animales de cría y de labor dentro del mismo espacio habitable
constituía uno de los pilares fundamentales de la estrategia térmica en el entorno rural medieval. El ganado vacuno y ovino, albergado en compartimentos anexos o incluso en una sección de la estancia común separada apenas por tabiques bajos, funcionaba como un sistema de calefacción biológica ininterrumpida. Cada ejemplar de gran tamaño generaba una cantidad constante de calor metabólico que, al ser liberado en un espacio con ventilación controlada, elevaba la temperatura ambiente varios grados por encima de los niveles exteriores. Esta coexistencia no solo protegía a los animales de la muerte por congelación, sino que permitía que el calor corporal residual fuera aprovechado por los ocupantes humanos, consolidando un microclima estable que persistía incluso después de que las brasas del hogar principal se hubieran extinguido. La administración del combustible representaba una tarea de precisión técnica y económica. Dado que el acceso a la madera de alta calidad estaba frecuentemente regulado o restringido por las leyes forestales señoriales, los campesinos recurrían al uso de recursos alternativos como la turba, ramas menudas, matorrales y, en regiones de escasez extrema, excrementos de ganado secados previamente. El mantenimiento de las brasas durante el período nocturno era vital para evitar el enfriamiento total de la vivienda. Se empleaban recipientes de cerámica o metal perforados, conocidos como cubrefuegos, que limitaban la entrada de oxígeno para ralentizar la combustión. Este método permitía conservar un núcleo de calor latente bajo las cenizas, facilitando el reinicio del fuego al amanecer, sin agotar las reservas de yesca ni consumir excesivo combustible durante las horas de sueño. En lo relativo a la indumentaria personal, la estratificación de prendas de fibras naturales maximizaba la retención del calor corporal a través de la creación de cámaras de aire aislantes. La lana era el material predominante debido a su capacidad para conservar sus propiedades térmicas, incluso en condiciones de humedad moderada. Los campesinos utilizaban túnicas de lana densa sobre camisones de lino, complementadas con calzas, calzones y capuchones que cubrían la cabeza y el cuello, áreas de alta vulnerabilidad a la pérdida de calor por radiación.